Muy buenos días con todos. ¿Me oyen bien? ¿Qué tal? Muy buenos días. Jonan, Laura, Luis, Max, Nicole y Víctor. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. A ver, chicos, ¿me confirman? Ok, buenos días, Luis. Buenos días con todos. Bien, entonces vamos a ir esperando que sus compañeros también se unan para de esta manera continuar con las clases. ¿Qué tal como les ha ido con el MATLAB? Han hecho la ejecución de lo que hemos visto en la clase pasada, o en la clase del lunes pasado. No hay ningún problema, todo ha funcionado muy bien, no se ha presentado un problema de activación del software. Siempre comentando, chicos, tienen el correo, bien lo hacen durante la clase o a través de su compañera. También la delegada Camila, muy buenos días. ¿Qué tal, Camila? Muy buenos días. Estaba comentando acerca del MATLAB, si les ha ido muy bien. En caso que hayan tenido problemas, pueden ustedes comunicarme o en su defecto también con su compañera Camila para poder ver la manera de cómo apoyarlos. Paralelamente, me he olvidado por completo comentarles algo que les conté, ¿no? Que el ciclo 2021 estuve a cargo de una sección. El 2022 ya no lo estuve. Y recuerdo que en el 2021 nos activaron también una licencia de MATLAB. Y olvidé comentarles eso. No sé si estaría activa en este momento para ustedes. Al menos para mí lo he verificado. El fin de semana sí, está todo ok. ¿A qué me refiero con esa licencia? Esa licencia de MATLAB es el MATLAB Online. Es el online que nos va a permitir entonces evitar la instalación. Por ejemplo, si ustedes se cambian de máquina, por alguna razón, van al acto, de repente viajan, bueno, no lo sé, entonces vamos a verificar si ustedes lo pueden hacer a través del MATLAB Online. Voy a dar todas las pautas y de esa manera ya tenemos también como un respaldo. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo primero que tienen que hacer es ingresar. A ver, yo les voy a guiar. Vamos a compartir la página, la pestaña. Y les pongo el link. Este es el link. Ingresamos a ese link y ahora vamos a... Ocurre que muy probable que ustedes no tengan, como se dice esto, asociada a la cuenta. Pero no hay ningún problema. Lo vuelvo a compartir. Los que están recién conectándose. A ver, chicos, muy buenos días. Los que están conectando recién. Estaba comentando que hay una opción de usar el MATLAB Online. Por ejemplo, si tienen algún percance con su PC donde ustedes han desinstalado, bueno, han instalado su MATLAB, se trasladan de PC, se trasladan del acto, bueno, etcétera, hay una opción de usar el MATLAB Online. Vamos a verificar si ustedes lo pueden hacer, ¿de acuerdo? En mi caso lo he verificado y sí lo puedo utilizar. Entonces, había indicado, estoy enviando nuevamente, sé que los que se están uniendo no tienen todavía ahí el link, pero creo yo que ya lo pueden compartir luego con sus compañeros. Entonces, ingresamos ese link, luego hacemos clic aquí en esta opción para poder colocar entonces nuestro correo electrónico. Se dice no tiene cuenta, entonces crean ustedes una cuenta, pero ojo, tienen que hacerlo con su cuenta de la UPC. No pueden utilizar cuenta personal. Todo es con la UPC, ¿no? Porque si ustedes lo hacen con la cuenta personal, simplemente no va a funcionar o no le va a dar todos los privilegios para que lo puedan utilizar. Entonces, es muy importante utilizar siempre la cuenta de la UPC. Bien, entonces ya yo puse mi cuenta, siguiente, pongo acá mi password,
Yo ya lo he creado, ¿no? Como les decía. Yo ya lo he creado, así es que yo puedo ya ingresar y como ustedes pueden estar observando, ya aparece PH en la parte superior derecha, al lado derecho donde dice obtenga más datos. O sea, ya estoy con mi cuenta de UPC. Voy acá, esta opción que dice empezar a utilizar más lado online y demora así un poquito y van a ver que se genera en la misma pestaña del Google, se genera el ambiente de MATLAB, como lo pueden ver. Está restringido, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a tener que hacer un trabajo al final de la primera parte del curso y después de la segunda, que viene a ser el uso del guide o del app designer. Eso no le va a funcionar acá, pero al menos gran parte del curso va a funcionar sin problema alguno. Ahora, ¿cuál es el detalle? Aquí ustedes no pueden estar grabando en una memoria, lo tienen que grabar en la nube. Y bueno, eso ustedes saben muy bien, lo pueden bajar, pueden subir, bajar archivos de la nube de su cuenta en MATLAB y así hacerlo de manera, digamos, más práctica. ¿De acuerdo? Entonces les dejo esa opción y si tuvieran duda, bueno, ya más adelante me hacen la consulta. ¿De acuerdo, chicos? Pues vamos a continuar. Yo voy a usar el MATLAB instalado. Vamos a dejar compartir. Y regresamos aquí a nuestras diapositivas. Muy bien, entonces habíamos comentado acerca, o estábamos comentando acerca de los polinomios, ¿no? Y veíamos la opción de poder utilizarlos, sobre todo para poder hallar las raíces. Pero esas raíces, como ustedes recordarán, hay que, digamos, manejarlo de la mejor manera porque podemos tener de repente vectores o, en este caso, polinomios de orden muy elevado. Entonces, por esa razón, hay que utilizar o apoyarnos con los comandos ceros y ones, que ya lo habíamos señalado de una clase anterior. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora continuamos con esta parte de los polinomios, que ya sabemos cómo crearlos. Ahora nos vamos las operaciones que también habíamos visto, las operaciones que son posibles realizar. No olviden que ese apóstrofe significa traspuesta. Ese puntito que ustedes estaban observando antes del producto significa que estábamos considerando un producto elemento a elemento, ¿no? Como por ejemplo, podemos decir, me refiero a este caso de acá, una matriz de 3 por 11 multiplicado por otra matriz de 3 por 11 nos va a dar como resultado una de 3 por 11. ¿De acuerdo? De esa manera. Siempre y cuando existe el puntito. Si no existe el puntito, entonces no se puede realizar la operación y tenemos que basarnos en los conceptos del álgebra lineal, que ya lo conocemos. ¿Ok? Sigamos entonces. Y ahora veamos cómo manejamos las matrices. Ya hemos visto los vectores, ahora veamos las matrices. En cuanto a las matrices, como pueden notar, yo les había dicho en un momento, ¿no? Pueden colocar un espacio entre dos números o una coma. Aquí he colocado un espacio, ahora estoy colocando la coma, pero lo que sí es muy importante acá observar es que estamos considerando, a ver, un punto y coma. Ese punto y coma es como si fuera un salto. Un salto que es un salto de línea. Entonces tengo 1, 2 y 4, como pueden ver acá. Ponemos punto y coma, saltamos a la siguiente línea o siguiente fila y seguimos con 5, 0.1 y menos 11. Esa es la manera correcta de colocar una matriz. Siempre separándolos por punto y coma cada una de las filas que vamos ingresando. Este comando ones, que ya lo habíamos comentado, trabajaba, recuerdan, la cantidad de filas y columnas. Como estamos usando solamente vectores, basta con colocar el 1 en este lugar. ¿De acuerdo? Y nos salía, para este caso particular, 3 unos en forma de fila. Por este otro caso, ceros, si yo colocaba un 1 por aquí, significa entonces que colocamos 6 ceros en forma de columna. 6 ceros. Pero ahora estamos combinando no solamente fila igual a 1, columna igual a 1, sino usamos los dos números diferentes. Y al usar los diferentes,
Entonces, eso indica que podamos entonces ya generar una matriz. Una matriz de un tamaño muy, vamos a llamar así, particular, ¿no? Particular, ¿por qué? Porque estamos considerando, en el caso de lones, 3 por 3, 3 filas, 3 columnas. En el caso del ceros, también 6 filas y 6 columnas. Es bastante práctico, ¿no? Muy sencillo, sobre todo porque podemos nosotros expresarlo de la manera que uno desee. Y no necesariamente tiene que ser cuadrado, puede también ser rectangular. Por ejemplo, 3,4. O sea, van a ver 3 filas de unos y 4 columnas de unos. Ahí lo pueden notar. Esa sería la matriz correspondiente a este caso. ¿De acuerdo? Luego el RAND. ¿Qué hace el RAND? El RAND, como ya lo conocemos, es una abreviatura de random. Y random viene a ser aleatorios. O sea, aquí estamos generando una matriz de números aleatorios. ¿Cuál es la diferencia? Este RAND genera números aleatorios entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Entre 0 y 1. Así. Cualquier número aleatorio entre 0 y 1. Por ejemplo, podemos hacer un pequeño programita donde yo lance un dado y ese dado me da de manera aleatoria números entre el 1 y el 6. ¿Es posible? Claro, es posible usando el comando RAND. Pero ¿cómo hacer si es que solamente tenemos de 0 a 1? Fácil. ¿Qué sucede si ese RAND lo multiplicamos así, de frente, por 6? Me va a generar números aleatorios entre 0 y 6. ¿De acuerdo? Entre 0 y 6. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con números de 0 a 1 multiplicados por 6 haría que 0 por 6, 0. 6 por 1, 6. Ya tenemos una matriz de números aleatorios. Bueno, muy simple, sobre todo porque acá no hay necesidad de estar declarando variables. Directamente usamos el comando, como lo pueden ver por acá, lo estoy encerrando, y así ya tenemos los números. Ahora, son números pseudo aleatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que en un principio, si todos se ejecutan por primera vez, van a tener los mismos números aleatorios, todas las máquinas. Pero si yo hago 2, 3, 4 veces RAND, ya ahí va cambiando y va generando nuevos números aleatorios. Esta parte que está aquí también es muy importante, ya lo hemos visto de manera muy, digamos, sencilla con el vector. Acá funciona de la misma manera. Este 2 inicial es la fila. Fila 1, fila 2. Y el 5 viene a ser la columna. Columna 1, columna 2, 3, 4 y 5. En esa intersección debo colocar el número 10, como lo pueden ver ahí. Y colocar el número 10 diría que estaríamos reemplazando este elemento por el número 10. Es la manera bien sencilla de poder reemplazar un elemento. Puedo reemplazar un elemento y como también puedo reemplazar varios elementos. Vean este ejemplo de acá. Aquí tenemos varios elementos. ¿Por qué? A ver, vamos al puntero, a la pluma y decimos, a ver, de 1 a 4. Si ustedes colocan 1, 2.4, ¿recuerdan qué significa eso? 1, 2, 3 y 4. Porque estamos trabajando con números que va incrementando de uno en uno y que se sobreentiende que es así, porque no está el paso o el incremento en el centro. Me refiero en los dos puntos. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4. Quiere decir que tenemos ¿cuántas filas? Tenemos 4 filas. Y a la vez tenemos 2 columnas. Y eso va a permitir que podamos tener que reemplazar ya no solamente un número, sino un conjunto de números, ¿no? De la fila 1 a la fila 4. Acá tenemos la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. ¿Qué columna? Solamente la columna número 2, como pueden ver por acá. O sea, digamos que esta sea la columna número 1 y esta es la número 2. Ahí. Entonces, el reemplazo se realizaría en todo esto de acá. Ahí reemplazamos. ¿Y qué reemplazamos? Reemplazamos por esta cantidad. Y por supuesto, no es como un rompecabezas. Yo no puedo colocar en un lugar vacío cualquier pieza. No, tengo que colocar la pieza que tiene la misma dimensión. La misma dimensión para poder encajar y no tener ese problema. ¿De acuerdo?
Vamos entonces esto a llevarlo también al MATLAB para que ustedes puedan verificar justamente todo este tema que estamos realizando. Por acá también viene extraer todos los datos de la fila 2. ¿Cómo sería extraer todos los datos de la fila 2? Ustedes dicen, fila 2, ¿cuál es? Ah, esta es la fila 2. Fila 2. Dos puntos es lo mismo como si ustedes escribieran lo siguiente. Así. De la columna 1 hasta la columna 3. O sea, que me va a dar como resultado, va a ser 10, 0.01 y menos 0.4. Entonces, solamente acá nos queda interpretar bien a qué se está refiriendo. Fila 2 y todas las columnas. Acá lo contrario, todas las filas de la columna 3. Es decir, me va a dar como respuesta 3.3, menos 0.4 y menos 6. Dice acá, si queremos capturar el último valor, que viene a ser menos 6, ¿qué hacemos? Colocamos end, que significa el último, final, y esto es igual si ustedes escriben así. Claro, acá le están diciendo, ¿no? ¿Qué fila y qué columna? Fila 3. Muy bien, esta es la fila 3. ¿Qué columna? Columna 3. Recuerden que las columnas son las verticales. La intersección me da menos 6. Entonces así estoy obteniendo el último elemento. Como pueden notar, entonces es un poco de práctica y así vamos identificando y vamos manipulando mejor las matrices. Luego, para extraer los dos primeros números de la fila 1. Los dos primeros números de la fila 1. Fila 1, muy bien, acá está la fila 1. Los dos primeros, del 1 al 2. Que quizás algunos pueden decir así, mejor voy a escribir de esta manera. 1, 1, incrementa de 1 en 1 y llega hasta la columna 2. ¿Es posible? También es posible. Pero recuerden que yo les había dicho que si el incremento es de 1 en 1, lo podemos obviar. Al obviarlo, entonces quiere decir que se está haciendo esto más sencillo, ¿no? Así. Que viene a ser lo mismo de lo que está en el lado izquierdo. Y como también dice, para extraer el primer elemento y el último de la columna 3. Vean, los corchetes, primer elemento y el último de la columna 3. Y así vamos a extraer el 2, perdón, el primer elemento y el último de la columna 3, claro, el 3.3 y el menos 6. Sería el primer elemento y el último de la columna 3. Bueno, entonces esto con la práctica podemos ir mejorando cómo utilizar esa forma abreviada para poder extraer o para poder reemplazar elementos dentro de una matriz, dentro de un vector. Y no solamente hablamos de matrices, que ya estamos acá ya viéndolos, viéndolas, sino también podemos hablar de arreglos multidimensionales. Háganse la idea que ustedes tienen un cuaderno y ese cuaderno tiene 100 hojas. Cada hoja es una matriz, pero si tenemos 100 matrices juntas, ya viene a ser un arreglo multidimensional. Es lo que ya se utiliza para de repente representar imágenes multiespectrales con ayuda de los satélites, etcétera. Pueden encontrar entonces diferentes capas y donde cada una de las capas corresponde a un color específico, ¿no? Una longitud de onda, por ejemplo. Si juntamos todas, nos da la imagen pues con todos sus detalles. Pero solamente es un comentario. Listo. Por acá señalamos las propiedades de las matrices. Todos usamos siempre la matriz identidad. Entonces el comando para trabajar con la matriz identidad es este, que está aquí. Y esto inmediatamente me genera la siguiente matriz. Así, la diagonal de unos. ¿No? ¿De acuerdo? Bueno, un poco complicado hacerlo aquí, pero ya más o menos la idea de que tenemos la diagonal de 1. La traspuesta, como ya les había comentado, que viene a ser un apóstrofe, y algo importante, la inversa.
O sea, ya está la función o el comando que me obtiene la inversa de una matriz. Así como existe en el Excel, también tenemos acá el comando que se llama INV y obtiene la inversa inmediatamente. No tengo por qué estar haciendo ningún cálculo, no tengo por qué estar obteniendo de repente la matriz adjunta, los cofactores, nada de eso. Directamente coloco INV y tenemos la inversa. Tenemos también la suma y resta de matrices. Por supuesto que ambas deben ser el mismo tamaño. Si este es 3 por 4, esta acá también debe ser 3 por 4. Y la respuesta también será de 3 por 4. Tenemos este producto con escalar. ¿Qué significa eso? Que a una matriz le multiplicamos por un número. ¿Qué haría? De que todos los elementos de la matriz T1 se ven afectados por el número 3. 3 a cada número. Producto de matrices, como les había comentado ya hace un rato. Si T4 es de 3 por 2 y T3 es de, voy a suponer, 3 por 4, este resultado me estaría dando error. ¿De acuerdo? Error. ¿Por qué? Porque en este producto, ¿qué esperamos? De que este 2 sea igual a este número, para que la respuesta sea 3 por 4, o sea, los laterales. Pero como no es igual, entonces ahí me va a dar un error. Entonces vamos a corregirlo y decimos, este 3 lo sacamos y ahí somos obligados a colocar el número 2. Ahora sí se puede realizar la operación de producto de matrices. En el segundo que dice producto vectorial es diferente. Recuerden el puntito. Ahí los dos deben ser del mismo tamaño. Por ejemplo, 8 por 7. Este también tiene que ser 8 por 7. Y acá será 8 por 7. ¿Qué ocurre si yo lo pongo desigual? Considerando como el caso anterior, ¿no? De que los internos sean iguales. Va a haber un error, porque no podemos multiplicar. Como le decía, ¿no? Colocar la palma de la mano de una persona con otra persona o su propia palma de mano, deberían coincidir los dedos. Así tiene que ser el producto de matrices vectorial, acompañado de un punto. El rand ya lo habíamos comentado. ¿Qué indica este 4 puntitos división T6? Cada vez que ven el puntito es una operación, vamos a llamarlo así, particular, singular, que se hace elemento con elemento. Por ejemplo, suponemos de que ese T6 tiene estos números. Voy a suponer 2, 8, 1 y 16. Así. Si hago la operación 4 puntitos entre esa matriz, bueno, acá el puntito ya me está saliendo un poco extraño, la respuesta sería 2, un medio, un cuarto, o sea, 0.25 y 4. ¿De acuerdo? Gracias al punto que está ahí presente. De manera similar, en la potencia, ese puntito indica que cada elemento está elevado al cuadrado. Hablemos la misma matriz. A ver, ¿qué pasa si yo lo elevo al cuadrado esta matriz usando el puntito? Y sería así, 4, ¿no? 64, 8 al cuadrado, 64, por acá 1 y por acá 2,56. ¿De acuerdo? Ese puntito entonces ayuda a que podamos hacer allí la potencia elemento tras elemento. Pero recuerden que también teníamos el power. En power ya nos olvidamos del puntito y este ya trabaja de manera directa con la potencia acá que se le está dando, ¿no? Bueno, una potencia aparte una raíz cúbica. Entonces vean, todo esto se va, digamos, ir uno acostumbrando cuando trabaje de manera continua con el MATLAB para distintas operaciones que tenemos, con vectores o bien con matrices. Y así vamos a ir colocando muchas funciones más. Solamente, como les decía, nos vamos a limitar a lo que está aquí presente, porque en realidad existen muchos más comandos y fácil de poder identificar, ¿no? El exponencial, el logaritmo. Este logaritmo es natural, como lo pueden ver en el lado derecho. Logaritmo en base 10, logaritmo en base 2, la raíz cuadrada. Si ustedes quieren, usan el power, suficiente.
la función seno, aquí está coseno, seno hiperbólico, cotangente hiperbólica, cotangente, secante. Tenemos ahí las principales operaciones que podríamos utilizar. Y luego por aquí tenemos un cuadro más del absoluto. Recuerden que yo les había comentado que el MATLAB tiene la opción de trabajar con complejos. Entonces, si yo le pido el absoluto de 3 más 5j, me va a regresar este resultado, que sería 9 más 25, hablamos de raíz cuadrada de 34. No sé cuánto saldrá, sería 5 puntos y algo, eso es lo que va a salir. Si utilizo el AX. Claro, ustedes dicen, pero si utilizo el AX sobre menos 5, por supuesto, es sencillo, va a salir 5, porque no tiene parte imaginaria. Luego por acá tenemos el redondeo hacia 0. Este es un redondeo que de repente podemos decir un poco, digamos, menos esperado, de repente por ustedes, ¿no? Supongamos que ustedes sacan 14.9. Profesor, y 15. No, esto lo redondea a 14, o sea, hacia abajo. Y así, pero vean, para no confundirnos con tantas formas de redondeo, usemos siempre con este de aquí, el tradicional, ¿no? Sacan 14.9, será 15. Sacan 14.4, será 14. ¿De acuerdo? El redondeo, para no confundirnos con tantos comandos, porque sé que acá existe una variedad y puede crear esa confusión. Y luego vamos al plot, ¿de acuerdo? Entonces vamos ahora sí a MATLAB para poder continuar con toda esta parte práctica. Hasta ahí alguna consulta si tuvieran, todo está claro. Bien, listo chicos. Entonces empecemos con el trabajo de las matrices. A ver, empecemos así. Vamos a tener unas matrices. Me ocurre 3, 4, 5, 6, punto y coma, 7, 8, 9. Y si ustedes solamente colocan eso, ya saben que el F9 y el F5 funciona, me va a dar un error. Bueno, esto acá simplemente, este mensaje que lo están observando, sí, es un mensaje que me va a direccionar en un principio a la carpeta de trabajo. Yo estoy usando la carpeta de trabajo, la unidad E. Acá estoy en otra carpeta, URP 2019. Bueno, vamos a ignorarlo, vamos a Change Folder. Ahora sí, me da un error diciendo que las dimensiones del arreglo, o sea, esta cantidad de columna no es igual en la segunda fila. Por lo tanto, me falta colocar uno más. Ahora sí, lo voy a colocar 10 y ahora sí debería funcionar. Ya está la matriz. Algo similar voy a hacer con la matriz B, pero esta vez voy a usar el comando rand. Cuando yo quiero sumar esas dos, voy a generar del mismo tamaño. Ya tengo dos matrices del mismo tamaño. Pero quiero que B, la matriz B, genere números enteros de 1 a 6. Números enteros de 1 a 6. ¿Cómo haría? Un pequeño artificio. Si yo lo multiplico por 6, saben que el rand genera de 0 a 1. Rand genera aleatorios de 0 a 1. Entonces, multiplicado por 6 va a generar aleatorios de 0 a 6. Pero yo quiero de 1 a 6 y a la vez enteros. A ver, vamos a redondearlo. Vamos a usar la misma línea, round, recuerda, el único comando que vamos a trabajar de redondeo. Y para no estar creando una nueva línea, la parte de abajo de decir C igual round de B, utilizo la misma línea. En principio vamos a trabajarlo por partes, ¿no? Para no crear esa confusión y después ya podemos ahorrarnos las líneas para no escribir demasiado. Bien, vean, nos ha generado una matriz C que tiene tiene sus 8 elementos, pero están entre 0 y 5. Y el 0 no debería aparecer. Entonces, ¿cuál sería acá nuestro artificio? Sería este de aquí.
así. Generamos y ahora sí vamos a tener del 1 al 6, siempre. ¿Cómo se dan cuenta entonces para poder generar esta parte de acá? Sí, así es, Gerard. Yo estoy seleccionando con el mouse o con el teclado, selecciono una fila y luego presiono F9. No olviden que si depende del anterior, tienen que generar, o mejor dicho, sombrear 2, 3, 4 filas y de ahí F9. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos aquí un instante. ¿Ok? Bien chicos, cualquier novedad, cualquier duda, consulten y así yo les pueda facilitar y les pueda entonces mostrar nuevamente lo que se está realizando. A ver, un instante porque casi yo siempre pido este tipo de algoritmo. Por ejemplo, a ver, hemos dicho, ¿no? El comando rand está generando de 0 a 1 en ese rango. Y si os digo, yo quiero de 1 a 6, ¿cómo haríamos? Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 5. ¿Cuánto me sale? El mínimo, 0 por 5 sigue siendo 0. El máximo, 1 por 5 pasa a ser 5. Ah, perfecto. Pero todavía sigue siendo un número real, número fraccionario. Entonces, ¿qué hago ahora? Le sumo un 1. Le sumo un 1 al mínimo, 0. Le sumo un 1 al máximo, 6. Pero en el centro, como aquí yo tengo de repente el 0.2, 0.21 por 5, ¿cuánto nos daría eso? No, chicos, 5, 10 puntos, no, perdón, 1.05, vamos a borrar esto, no, esto de aquí, vamos así, no borro toda la pantalla. Ya, entonces decía así, ese producto me saldría 1.05. Y si yo le sumo 1, me daría 2.05. Pero me están pidiendo enteros. Por esa razón, entonces, soy obligado a decir lo siguiente. Vamos a aplicar el comando round a todo esto. Round no, ¿no? Round. Redondear. Vamos a redondear. Y el redondear ahora me genera números de 1 a 6. ¿Se entendió entonces ese artificio? Úsenlo siempre de esa manera. ¿A qué me refiero? Consideren siempre los límites, el menor y el mayor. Del menor al mayor le multiplica, le suman, bueno, hacen cualquier operación para que puedan tener entonces el rango que se les está pidiendo. ¿De acuerdo? Bien, porque en una las calificadas, como les comentaba ya anticipadamente, yo les pido a veces, ¿no? Hacer esta operación, generar tales números. Y ustedes tienen que estar preparados para poder generar y hacer pues que se pueda entonces llegar a esa solución. Es muy importante. Listo, sigamos. Bien, ahora que tenemos dos matrices, por ejemplo A y C, podemos hacer la suma, podemos hacer la resta, el producto, pero no olviden, hay que usar el punto en el producto, conocer el tamaño, pero si yo quiero, a ver, quiero verificar cómo están los tamaños de las matrices A, B y C. Son los tamaños. Yo quiero hacer un producto vectorial. No, este es vectorial y el otro sería el producto escalar. Multiplicaría A por B traspuesta.
¿Estaría bien eso? A ver, A tiene un tamaño 2 por 4 y B 2 por 4. Y B, como es traspuesta, B traspuesta, voy a colocarle acá el apóstrofe, sería 4 por 2. Entonces, al multiplicar A por B traspuesta, el resultado sería de 2 por 2, como lo pueden ver ahí. Una matriz de 2 por 2. Entonces, de esa manera, ya podemos nosotros conocer cómo se realizan las operaciones matemáticas con respecto a matrices, con respecto a vectores y todo ello. Listo. Pasemos ahora a lo que son los... Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Siempre es importante también todo lo que está en la diapositiva, que ustedes hagan el seguimiento, porque hacer todo lo que está ahí, la verdad que también no me demandaría demasiado tiempo y no vamos a poder completar los temas. Por eso estoy colocando solamente algunas partes. Vamos a hacer un ejemplo más, ¿no? Reemplazar en la matriz T, y la D va a ser esta, que es el resultado anterior. El número 12 en la fila 2 y columna 1. ¿Cómo haríamos? Primero hacemos esto de aquí, porque D no lo conocemos. O sea, si yo hago un código por acá y sombreo con F9, presión F9, me va a dar un error porque D todavía no se conoce. Entonces, previamente hago esto. Ahora sí, D ya es conocido. La fila 2, columna 1, reemplazo el número 12. 9, y vean que ahora el 12 se va a reemplazar por el número 105. Y así hemos logrado reemplazar. Vamos a reemplazar, a ver, los dos números de la primera fila. Reemplazar toda la fila de la matriz D, toda la primera fila. La matriz D por 8. ¿Cómo haríamos? La primera fila. Muy bien. Primera fila. Hice toda la primera fila, o sea, se refiere a todas las columnas. Y esto es como decir que esto vamos a encajarle en un lugar exacto. Pero de repente ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué tamaño tiene? Ah, no lo saben, no hay problema. Sombreamos F9 y me va a dar un resultado que tiene la forma de una fila con dos columnas. Primera columna y segunda columna. Entonces, más sencillo y hacemos lo siguiente. Una fila con dos columnas. Una fila con una y dos columnas, donde todos son iguales a 8. F9 y ya lo hemos reemplazado. Entonces, eso se consigue con la práctica para que ustedes puedan entonces definir cómo sería el reemplazo de una. Claro, acá estoy haciendo un ejemplo bien sencillo de 2 por 2, pero si tuviéramos un caso de una matriz de 50 por 50, 100 por 100, ahí lo tienen ustedes que ampliar para esos casos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí todo bien. Listo. Sigamos entonces. Ok, listo, Brian, gracias. Vamos entonces ahora a las diapositivas. Dejamos de compartir. No olviden que toda esta información que estoy haciendo, toda esa generación del archivo, lo llevo al aula virtual al final. Muy probable, a ver, estamos ya en la semana 3. Muy probable ya el día viernes, que es nuestra siguiente clase, les voy a dejar ya una tarea, una primera tarea de laboratorio. No, perdón, todavía no. Es en la semana número 4. No, todavía estamos lejos. La próxima semana les dejo la tarea de laboratorio, que es una llamada tarea académica, donde la idea es que ustedes acumulen 4 tareas, que puede ser grupal, como les había señalado, grupo de 3,
y lo presentan a través del aula virtual. Y basta que lo haga uno solo, pero sin olvidar los nombres de sus compañeros. Me refiero en el informe que ustedes van a hacer, ¿no? Ya las pautas mayores le daría la siguiente semana. Muy bien, ahora veamos cómo es el gráfico en 2D. El gráfico en 2D no es complicado porque usamos dos vectores, como pueden notar por acá. Dos vectores. Vean aquí. Esos dos vectores están definidos por dos variables, X y Y. Pero esos dos vectores tienen que ser del mismo tamaño. ¿De acuerdo? Si es del mismo tamaño, entonces es posible hacer la representación gráfica por ahora en 2D, o sea, en el plano. Todavía estamos en el plano. Todo lo que está aquí en esta columna de color, vamos a verlo luego, le podemos dar un color específico al gráfico. Podemos darle la marca, el trazo, etc. Pero todo eso se hacía quizás antes cuando no contábamos con algunas herramientas propias de la ventana de figura, porque aquí se ha generado una ventana de figura. Hoy en día ya con la facilidad que tenemos de usar el mouse, es bien sencillo y todo esto de acá del color, marca y trazo se puede obtener de manera directa. Por ejemplo acá, miren, en este ejemplo que estamos acá señalando. La letra K inicial indica que es de color negro. El gráfico va a salir de color negro. La letra P va a salir una estrella de 5 puntas en la representación y los dos puntos va a ser de manera discontinua. Veamos el ejemplo y así ustedes van a poder comprender mejor. ¿De acuerdo? Y vamos a graficar funciones como las que están ahí, vectores como los que están ahí, luego funciones, y de ahí posteriormente ya nos vamos al gráfico en 3 dimensiones, que viene por acá. Ok, listo, las diapositivas, a ver, yo les enseño si nos vamos. Ustedes ingresan a su aula virtual, ¿de acuerdo? Y al menos a mí me está mostrando, acá pueden leer bibliografía del curso, lectura, bitácora, unidad 1, introducción a MATLAB. Hago clic ahí, bajamos la primera carpeta que dice herramienta computacional de cálculo 2022, hacemos clic ahí y aparece ahí clase 1, que ya lo hemos visto. Ahora estamos en la clase 2 y luego pasamos a la clase 3, 4 y a la 5. ¿De acuerdo? Entonces estamos acá en esta segunda. Esa es la forma de poder ubicarlo. Bien, vamos ahora a ver lo del gráfico. Suponemos que ustedes en MATLAB ingresan el siguiente vector. Ok, Marco. ¿Cómo funciona esto del gráfico? Ok, Brian. Lo hacemos para no perder la secuencia. Acabo con esto y luego respondemos a tu pregunta. ¿De acuerdo? Ok, Brian. Entonces, vean este caso. Ustedes dan clic, perdón, no, dan enter, plot XY y sale una nueva ventana, la ventana de figura. Y ahí se va a graficar. Por defecto el MATLAB utiliza siempre una numeración para el eje horizontal y el vertical no. Pero en este caso, como le estoy diciendo, que grafique X versus Y, quiere decir que ya el horizontal tiene estos números asignados. 1, 2, 3 y 4. Si usted le pone solamente plot Y, no le ponen X, el MATLAB por defecto le pone 1, 2, 3, 4, 5 hasta donde sea. Pero como acá le he puesto el X, o sea, de todas maneras va a empezar con el 1, 2, 3, 4. No olvidemos que estos dos tienen que ser del mismo tamaño.
Ambos son de una fila y 4 columnas. ¿Qué más? El eje Y tiene los siguientes números. Vamos a colocar, suponemos que por acá está el -4, por acá está el 0, por acá está el 4, el 8, el 12 y el 16. Bueno, estoy suponiendo que es así. Entonces ahora hacer el plot indica hacer lo siguiente. ¿Qué hace el MATLAB? Dice, tomo el primer elemento, 1, por pares ordenados. 1, 10, está más o menos por aquí. 2, 15, más o menos por acá. 3 y 0, aquí. Y 4 y 8, por aquí. Pero yo estoy colocando los puntos solamente con referencia. ¿Qué hace el MATLAB? El MATLAB lo que hace es unir los puntos. Une los puntos y ese es el gráfico resultante. Por eso es necesario que ambos vectores sean iguales en tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya uno utiliza los trazos, las marcas, etcétera, ya no van a ustedes verlo así, sino lo van a ver pues con líneas punteadas, con puntitos, con asteriscos, con círculos, o de repente también lo pueden ver de esta manera. Solamente estarían observando círculos en esos lugares donde están los pares ordenados. O sea, son presentaciones diversas que están dando, pero siempre tomando en cuenta que debemos tener dos vectores que tengan esas dimensiones. Y si ustedes optan por utilizar Y versus X, pueden ustedes deducir que acá el resultado va a ser diferente, o sea, lo contrario, porque el eje X ya pasaría a ser 10, 15, 0, 8 y el eje Y pasaría a ser 1, 2, 3, 4. Un gráfico medio raro, ¿no? Donde va a haber una especie de intersección por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la base del gráfico en 2D. Por ahora todavía en 2D. ¿Todo bien? Vamos al MATLAB. Vamos a la diapositiva, nuevamente. Listo. Es lo que estaba comentándoles. X e Y, dos vectores del mismo tamaño, como pueden ver, 0, 2, 5, 8, se presenta acá, 0, 2, 5 y 8. Y los valores 4.1, aquí lo pueden ver, 6.6 está aquí, 1 y 8.9. Y esos 4 puntos se unen para poder formar un gráfico entre comillas continuo, entre comillas, ¿no? Este comando figure2 va a permitir que sea una nueva figura, como pueden ver acá, y ahora ya usamos R de color rojo y el asterisco quiere decir que cada par ordenado se representa por un asterisco y ya no se va a unir los asteriscos, sino va a estar una representación así de manera aislada, punto por punto. Figura 3, lo que le comentaba hace un rato, ¿no? Coloca ahí en las uniones aquel asterisco, aquella estrella, mejor dicho, y luego utiliza el trazo discontinuo y de color negro. Y en la figura 4 lo que está haciendo es usar este retenedor, retiene, porque si ustedes hacen plot, una nueva expresión, se va a reemplazar a la anterior y se irá perdiendo. Por esa razón, a veces es necesario usar el hold on para poder retener y volver a graficar sobre la misma figura. Ya con los ejemplos va a quedar bastante claro toda esta parte de aquí, ¿correcto? Y luego pasamos a ver la función que está expresada de esta manera. A ver, vamos a hacer más MATLAB. Miren lo que voy a hacer. Yo les pido, a ver, que grafiquen el eje X del 10 hasta el 50, pero que vaya de 2 en 2. Ahí está.
Vamos a colocar graficar un ruido, porque un ruido entre 10 y 50 con incremento de 2. Yo tengo el eje X de 10 hasta 50 con incremento de 2. Lo voy a separar para que se pueda apreciar mejor. ¿Por qué digo un ruido? Porque van a ser números aleatorios. Como son aleatorios, ya saben, usamos el rand. Un ruido con amplitud 3, ¿me parece? Entonces, a ese rand le voy a multiplicar por 3. Ahora viene la pregunta, ¿qué tamaño debo colocar ahí? ¿Qué tamaño? Debe ser el mismo tamaño de X. ¿Ustedes saben cuántos elementos tiene X? Lo podemos investigar de esta manera. Al costado colocamos size de X, solamente para saber cuál es el tamaño, cuántas filas, cuántas columnas tiene. Sombreamos esa fila o esa línea. F9 me dice que tiene 1 por 21. Entonces voy a crear 1 por 21. Y paso a graficar. Ya está. Ejecutamos y vemos el gráfico con números aleatorios. ¿Qué sucede si yo lo vuelvo a ejecutar esta parte de acá? Hay un comando, una opción que dice acá Run Section, ¿no? Ya le hemos explicado. Y van a ver que va a cambiar el gráfico. ¿Por qué? Porque cada vez está generando números aleatorios diferentes, pero siempre entre 0 y 3, como pueden notar en el gráfico. A ver, usábamos algunas ayudas. En apóstrofes coloco un asterisco. Vean lo que sale. Los asteriscos, que si son unidos, representan el gráfico que hace un rato lo estábamos mostrando. Si le agregamos la letra, por ejemplo, K, de color negro, la letra G, green, color verde, te dicen, pero ¿para qué tanto, digamos, letra puede confundir? No hay problema, nos vamos directamente acá, botón derecho, perdón, hacemos clic aquí, habilitamos el editor del gráfico. Esta flechita que está debajo de la letra E donde dice Tools. Hacemos clic ahí, se habilitó, botón derecho, y ahí cambiamos el estilo, cambiamos el ancho, cambiamos el color, vamos a cambiar el color por ejemplo. Lo voy a poner color rojo, y así, sin necesidad de estar usando este código que anteriormente se trabajaba, ¿no? Pueden ustedes de esa manera simplificar, ya lo hacen de manera más sencilla. Voy a dejarlo con color rojo. Bien, entonces ya tenemos el gráfico y ya está representándose de 0 a 3 y con valores de 10 a 50 incrementándose de 2 a 2. Hasta ahí, ¿todo bien? Sí, quiero ver. Ah, ya, correcto. Les explico. ¿Listo? Les explico entonces. Recordemos que si yo voy a usar plot x, y, es necesario que el x es un vector que tiene el mismo tamaño de y. Este es x y este es y. Ambos el mismo tamaño. Entonces, x ya lo generé con números de 10 hasta 50. O sea, 10, 12, 14, 16, etcétera, hasta 50, ¿no? Eso es lo que he hecho con respecto a x. Yo tengo que generar y del mismo tamaño, pero yo no sé cuántos elementos hay de 10 hasta 50. Tampoco lo voy a empezar a sumar o contar, ¿no? Bien práctico, dije, voy a utilizar size de x. Y eso me dice que es 1,21. O sea, que aquí, en x, van a haber 21 números. El primero es 10,
el último es 50, el penúltimo será 48, etcétera. O sea, todo esto es un vector de 1 por 21. Y también debe ser de 1 por 21. Pero son números aleatorios. Entonces habíamos visto que al utilizar rand 1,3, por ejemplo, realizando tres números aleatorios. Se me ocurren 0.2, 0.8 y 0.4. Ya está. Tres números aleatorios. Pero yo quiero 21. Entonces lo que hago es cambiar acá y colocar 21. Esto me va a permitir tener 21 números aleatorios. Y esos 21 números aleatorios lo voy a multiplicar, porque es la parte del ejercicio, por 3. Vamos a multiplicarlo por 3. Entonces acá sería 0.6, 2.4, 1.2, bueno, etcétera, hasta el último número. Ahora sí, ya tengo entonces dos vectores del mismo tamaño, donde el primero tiene estos números, 10, 12, 14, etcétera. Así es, efectivamente. El rand es números aleatorios. Rand es aleatorio o random. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Vamos ahora a ver lo que me preguntaba su compañero acerca de la diagonal. Voy a colocar una matriz E que esté expresado de esa manera. Vamos a borrar acá la gráfica. La matriz identidad. ¿De acuerdo? Matriz identidad. Entonces, voy a suponer que esta matriz identidad, en vez de tener la matriz identidad, va a tener los números 8. Mejor. Está bien, por 8. De esa forma. Vean que el 8 multiplica cada elemento. Como los elementos son ceros y unos por el y, ahora pasa a ser 0 y 8. Esa diagonal yo lo obtengo con el comando diag. Vean, me va a obtener los 5 números, que son 8. Entonces quiere decir que voy a reemplazarlo usando la diagonal. Esa diagonal entonces lo puedo obtener, por ejemplo, con números aleatorios. Y con números aleatorios estaríamos haciendo, por ejemplo, de esta manera. Números aleatorios, como pueden notar, dando números entre 0 y 1, todos en forma de columna. Si yo lo hago así, con una equivalencia, me está dando acá una advertencia. Dice aquí, que los enteros, o sea, ¿qué ocurre? Que el arreglo de una matriz siempre empieza de 1 hacia adelante. Habíamos indicado, ¿no? 1, 2, 3, así. No empezamos del 0. Si les digo, a ver, indícame 1.2, no lo va a entender. Si le pongo 8, tampoco lo va a entender. Por esa razón, entonces, no puedo asociarlo, el rand de 5,1 a la diagonal. Sencillamente porque este es un vector y no lo va a reemplazar en una ubicación que es igual a 8, ajeno al tamaño. Entonces, no lo puedo reemplazar. Sencillamente, tengo que hacer una función de, vamos a llamarlo así, de for, que lo vamos a hacer más adelante, para ir reemplazando cada elemento. Entonces, directamente no va a ser posible, sino me quedaría solamente hacer esto. Hacerlo de esta manera, o sea, manualmente. Veríamos el elemento 1, 1, un aleatorio. El elemento fila 2, columna 2, otro aleatorio. Y así sucesivamente, hasta completar los 5. Vean, hagamos todo esto. Vamos a colocarle punto y coma para no ver todos los resultados, solamente ver el último. Vean cómo queda la matriz. Con su diagonal
de números aleatorios. Pero si yo le digo, si queremos hacer esto en una matriz de 50 por 50, no van a hacer pues todo ese trabajo de 4,4, 5,5, 6,6, ya no. Lo que hacemos aquí ya es directamente trabajar con el for para ir reemplazando, todo vamos a verlo después, ¿no? Para ir reemplazando y sin importar el tamaño de la matriz. Es más, podemos reemplazar no solamente esta diagonal, sino también una columna o la otra diagonal inversa también, en fin. Pero ese ya es motivo de utilizar un algoritmo y eso todavía no hemos llegado a esa parte. Por ahora, hagamos así de manera manual. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a realizar los gráficos. Listo. ¿Se recuerdan cuando en un momento yo les comenté lo siguiente? Si les digo, utilicen 8 puntos, estos 8 puntos, para graficar una onda sinusoidal. Así. ¿Qué hace el MATLAB? Va a unir esos puntos. A ver, los unimos. Yo les pregunto, ¿ven la onda sinusoidal? No, no se aprecia. Se ve muy pobre. Para mejorar, ¿qué cosa requerimos? Ya no sean 8 puntos, que sean, por ejemplo, 8000 puntos. Y al tener 8000 puntos, ustedes van a tener la onda sinusoidal más perfecta. ¿De acuerdo? Eso es importante. Cuanto más, sería mejor. Pero tampoco vamos a exagerar porque si no podemos colgar la computadora. O sea, no se va a colgar con 8000, con 80.000 tampoco. Con 8 millones quizás, pero 8 millones ya sería escandaloso, ¿no? Demasiado. Si ustedes lo hacen con menos de 100.000, suficiente. Demora, sí, 1 o 2 segundos de repente, depende de la computadora. Pero yo diría suficiente. Entonces regresamos. Y aquí le estoy colocando un pequeño problema. Dice, graficar la función aquí para el intervalo de 0 a 10. Entonces ustedes empiezan así, x igual de 0 hasta 10. Lo pongo tal como está, ya saben que el incremento va de 1 en 1. Vamos a dejarlo ahí, solo para notar qué cosa es lo que sucede. Y luego colocamos nuestra función. La función sí no vayan a colocar así, si nos trae un error, colocamos solamente f o fx y ponemos la expresión que está acá. No olvidemos que aquí es muy importante siempre trabajar con el puntito que hace las operaciones. Cuando yo sumaba dos matrices es suficiente, ¿no? No había ningún problema. El problema surge cuando hay un producto. Aquí debo colocar un puntito, pero como este es un escalar, tampoco va a haber mucho problema. Entonces puedo colocar el punto o lo puedo obviar el punto. Va a funcionar igual. Pero acá sí soy obligado. El puntito. Porque este 2 va a elevar al cuadrado cada elemento de x. X es un vector que tiene... ¿Cuántos elementos tiene x? A ver si me comentan, chicos. ¿Cuántos elementos tiene x? El vector x, que está en la línea 47. Correcto, muy bien. Hacia izquierda tiene 11 elementos. Al tener x 11 elementos y al crear fx, que depende de x, quiere decir que fx también debe tener 11 elementos. Y lo verificamos de esta manera. Just es para ver los tamaños, ¿no? Solamente quiero ver los tamaños de esas dos variables. Sombreamos o ejecutar sección y ahí me sale. Ambos son de 1 por 11. Y lo graficamos. Vamos a usar el grid un poco para adornar la figura. Nuevamente, ¿qué hace el grid? Coloca una cuadrícula, como lo pueden ver ahí. Pero a la vez estamos observando que este gráfico no está tan perfecto, ¿no?
Pueden ver ahí trazos, líneas rectas. Entonces queremos verlo de repente un poco más perfecto. ¿Qué haríamos? Ya no consideramos 11 puntos entre 0 y 10. Ahora yo paso a utilizar, vamos a dejarlo así, para que quede como una alternativa y lo voy a copiar, control C, control V. Quiero graficar la función para el intervalo de 0 a 10 con 800 puntos. ¿Cuántas veces debo incrementar para poder tener en ese rango de 0 a 10 800 puntos? A ver, ¿qué harían ahí? Pueden hacer una resta, una división, correcto, ¿no? Ya, 0.08 me dice su compañero. Pero no olvidemos que hay que contar los extremos también. ¿De acuerdo? Entonces, una mejor manera práctica es usar el InSpace, que ya lo hemos visto. Empezamos en 0, acabamos en 10, inicio, final, y 800. A ver, vemos esta parte y vean que ahora sí el gráfico sale mejor, con sus curvas que está presentándose para valores menores de X. Y comprobemos si ese incremento es 0.08. Nos vamos a CalMATLAB y voy a pedir mostrar los primeros 4 elementos de X. X es un vector, recuerden. Voy a mostrar el primer elemento, el segundo, el tercero y el cuarto. A ver, veamos. El primero debe ser 0, ¿no? Incrementa de 0 y va hacia adelante. A ver, doy Enter y vean, el incremento no es 0.08, sino es 0.0125, como lo pueden ver por acá. Entonces, podemos de repente fallar en el incremento, pero para evitar eso, mejor de frente usamos LinSpace. Y este se encarga de hacer todo el cálculo y puede darnos la cantidad de puntos para el intervalo específico. Vamos acá a colocar una nueva función y pasamos luego con la asistencia. Listo, ahí lo dejo y voy a pasar entonces a la asistencia. Bien, entonces, a ver, vamos a empezar. Atentos, por favor. Listo. Ricardo Alarcón. Ahí está. Ya, listo. No te preocupes, Camila. Entonces, Davis Castro, ¿no? Sí, lo tengo entonces presente. Ya, entonces, muy bien. No está Ricardo. Oscar. Oscar. Está Oscar Mengor. Víctor Aquino. Ok, gracias, Víctor. Presente. Muy bien. ¿Me dijo presente quién? ¿Víctor o Oscar? Víctor, profesor, Víctor. Ah, Víctor, correcto. Listo, Víctor, gracias. Vamos con Aarón Ayala. ¿Dónde está Aarón? Ah, ok, correcto. Marco Calle, Marco Antonio Calle.
Muy bien. Luego viene Marco Jesús. No está Marco Jesús. Vamos con David Kenin. David Cuevas. Tampoco. Richard Eduardo. Tampoco está Richard. Camila, sí presente. Candy Dolores. Muy bien, gracias Candy. Luis Dorregaray. Muy bien. Seguimos con Marilyn. Stephanie. Marilyn. Está Marilyn. Laura Cintia. Muy bien, Laura, gracias. Paul Alexander. Muy bien. Ángel Benjamín. Gracias. Walter Jaime. Walter Jaime, creo que Walter Jaime está faltando muy seguido. A ver, Herbert, sí, Herbert, presente. Ok. Víctor Núñez. Presente, profe. Muy bien, gracias. David Orellana. Muy bien, gracias. Arnold Fabricio. Arnold. Sigamos con Kevin Pérez. Kevin Pérez. Ok. Brian Jonathan. Gracias. Fiorella. Nuestra Fiorella Renojo. A ver, Max Rojas. Max Rojas. Está ahí, muy bien. Jeffrey Sánchez. Correcto, gracias. Jaime Eduardo. Ok. Jonan Urbano. Muy bien. Nayeli Andrea. Ok, gracias. Y Nicole Ventura. Muy bien. Pues, listo. Nos ha faltado 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 que han faltado. Sí, pues, algún problema seguramente. Ya saben que más o menos a la mitad de la clase les tomo la asistencia, ¿no? La clase pasada, como empecé tarde, bueno, a todos les puse, me olvidé tomar la asistencia, pero a todos consideré como hubieran asistido. Bien, entonces ahora sí vamos a continuar. Por cierto, Camila, a ver, coméntame, ¿llegaron a coordinar sobre el horario de recuperación o lo dejamos para la otra semana? Ah, correcto, sí, 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 de veras. Ya, entonces, sí, esta semana, como les decía, esta semana sí yo estoy libre. Estoy libre, la otra semana sí voy a estar más restringido. Ya, entonces hacemos lo siguiente, acabando la clase te mando un WhatsApp y te indico entonces los horarios, ¿de acuerdo? Y así coordinamos una fecha si se puede en esta semana o bien ya lo hacemos con más seguridad la próxima semana para no retrasarnos con los avances. ¿Ok? Muy bien, listo, gracias. Entonces vamos al gráfico. De igual manera, vamos a crear de 0 a 8 1000 puntos
Y nuestra función sería la siguiente. Voy a darle el nombre de fx1 mejor, ¿ya? Fx1. Menos 5 por x. Y acá viene por seno de 2x. Entonces, x es un vector. ¿Qué tamaño tiene x? 1000 elementos. Muy bien. Yo reemplazo el x acá en la función seno, también va a tener 1000. Por lo tanto, decimos que ahí tenemos 1000 elementos y acá, si reemplazamos x, también tenemos 1000 elementos. 1000 elementos con 1000 elementos, recuerden, el producto es como si tuviéramos algo así. Tengo un vector por otro vector donde ambos tienen 1 por 1000. Entonces, si yo quiero multiplicar ambos, ¿qué cosa necesito? Necesito utilizar el producto, por supuesto. Bueno, ahí está. Acompañado del puntito. Eso es importante. Si no, no va a dar un error y no vamos a poder hacer el producto. ¿Qué quiere decir? Que se va a multiplicar este número con este número. El último número con el último número. Por eso que la respuesta también será de 1 por 1000. ¿Así es? Ok, entonces regresamos. Colocamos el punto y hacemos el plot. Y ahí tenemos la función. Vamos a generar una nueva y vamos a graficar dos funciones seguidas. ¿Parece? Hacemos lo que está en la diapositiva. Mejor así. Vamos a compartir, vamos a la diapositiva. Y aquí vemos esta nueva expresión. Me pide en el intervalo de menos 3 a 3, pero no me está indicando con qué incremento. O sea, cada uno es libre de hacerlo, ¿no? Acá lo he hecho con 400, lo pueden hacer. O sea, si a ustedes se le dice hacerlo en el intervalo tal, cada uno es libre de hacerlo. Pero tampoco se les pide que utilicen pocos puntos o demasiados puntos. Hablar de miles me parece mejor, ¿no? Sería lo más aconsejable. ¿Qué sucede si ustedes no usan 400, usan 40, por ejemplo? ¿Qué va a ocurrir? Que los puntitos, por ejemplo, que sean estos, voy a exagerar, ¿no? Que sean estos de acá. Y si ustedes notan, al unirlos, ¿qué va a ocurrir? No va a aparecer todos los picos. Los picos van a aparecer recortados, porque tiene puntos insuficientes. Y eso lo vamos a ver en la segunda unidad. En la segunda unidad es muy importante que la función se vea con todos sus picos para poder encontrar una solución. Entonces usar 40, usar 20, usar 50 puede ser insuficiente. Por eso ustedes van, usan 1000, 2000, 3000, 4000. Te dicen, quiero asegurarme, quiero trabajar con 80.000. No hay problema, no hay problema, ¿no? Pero podría ser ya muy exagerado. Entonces, en torno a los miles, de repente hasta 20.000, quizás podría ser suficiente. ¿Ok? Listo, entonces ahora sí nos vamos al gráfico. Dejamos de compartir, nos vamos al MATLAB y trasladamos la función. Le voy a llamar Y a la función de menos 3 hasta 3. Marcarle 500, es una variante. FY, que sería E a la menos X cuadrado, por, no en el punto, seno de pi por X. También puedo hacer esto. Vean, para no colocar pi x al cubo, coloco pi por x, punto por x, punto por x. Voy a hacer lo mismo. Y luego, vean, vamos a graficar x con fx1, coma, para separarlo le voy a poner la letra R,
que es de color rojo, y con su función fy, que sea de color azul, que es blue. Y veamos a ver cómo se presenta. Un error. Perdón. Vean, este error lo cometemos todos. Y aquí lo he hecho porque a veces ¿cómo llamarlo? Acá de repente lo fácil para todos sería, ¿no? X horizontal e Y el vertical. Pero no, para este segundo caso, X es el horizontal. Y la función depende de Y. Entonces debí haber empleado acá Y en vez de X. Vamos a corregirlo. ¿Sí? Y salen los dos gráficos. Como pueden notar, uno montado en el otro. Si no queríamos usar este plot trabajado de esta manera, hemos también usado el hold. Y ese hold también nos permite obtener algo muy similar. A ver, Víctor, te escuchamos. Profe, disculpe, tengo una consulta, no me acuerdo cómo se hace lo que está eh, delante del 5 en la expresión de fx1 igual exponente, supongo que es, entre paréntesis, y ese que parece un menos, ¿cómo es que se hace? Porque pongo menos y me sale error. Ya, ¿te refieres a la línea número 62? Ajá, Lo que te he escrito es, ya, perfecto. Eso de ahí, o sea, el XP, voy a borrar el exponencial, es, ¿no? La operación de exponencial, por ejemplo, y a la 1, exponencial a la 1, 2.7183. Entonces, en este caso, yo estoy trabajando el XP paréntesis, no le van a colocar acá un puntito y eso ganó. Eso no lo interpreta. De repente algunos cometemos el error de colocarle ahí la potencia, pero no, se pone exponencial e a la menos 5x. ¿Qué significa? De que estamos trabajando con esto de aquí. A ver, un instante. Exponencial menos 5 elevado a la x. Esto en el MATLAB se escribe entonces de esta manera. Exponencial menos 5 por x. Estoy colocando el espacio para poder diferenciarlo mejor. Así. Esa es la manera como se escribe en MATLAB. Lo equivalente a exponencial menos 5 por x. Entonces, por esa razón, no colocamos acá ninguna potencia, sino directamente el paréntesis. Y luego colocamos la expresión, ¿no? Menos 5 por x. Ahora sí, ¿quedó más claro o todavía hay dudas? profe, pero yo pongo menos y me sale error, menos 5 menos 5x y me sale error. Te sale un error cuando coloca menos 5x. ¿Menos Ujú. 5 por x o menos 5x? A ver, espera. Me sigue saliendo error, menos 5 por x. Ya. A ver, ¿puedes tú compartir? Te estoy dando la opción para que puedas compartir, así verificar dónde Ok, está ese error. porque sí, por favor. A ver, espera un momento, por favor. Ujú. Ya. Por lo siguiente, el exponencial menos 5x, hasta ahí está todo bien escrito. Y eso de ahí es un vector. Luego, saltamos al lado derecho. Seno de 2x también es un vector. Como tenemos ahí dos vectores, hace un rato lo dibujé en la pantalla en blanco, dos vectores que son filas, te faltaría colocar un puntito antes del signo por. Así es, Max. Así es. Ahí, ¿Acá? exactamente. Así es. Ahí colócale un puntito. Y ahí sí ya se supone que sale todo. Ahí sí va a salir, sin problema. A ver, dale F9. Acá está un mensaje. Ya. Hay un error de tipeado. La línea número 63. En vez del punto, colócale coma. Ah, sobre eso. A ver. Ya, Ahora sí. ahora sí. Ujú. Listo. Gracias, Correcto. profe. Muy bien. A ver, les explico nuevamente esa parte porque ocurre
justamente cuando a veces hacemos la operación en el MATLAB, en esta operación. Lo intento el tamaño para que se pueda diferenciar bien. Esto que está aquí, suponemos que x es un vector que tiene 1 por 80, tiene 80 elementos. Ustedes reemplazan aquí, olvídense que, o sea, no existe esto de acá. ¿Cuánto nos saldría el tamaño ahí? Nos saldría 1 por 80. Ahora nos hacemos la idea de que esto de acá exponencial no existe. Y tampoco existe este último x. Entonces, ¿cuál sería el tamaño de coseno 9x cuando reemplacemos? También será de 1 por 80. ¿No? Un vector de 1 por 80. Y finalmente, si este aquí lo anulamos y reemplazamos solamente en x, bueno, para hacer lo mismo, por lo tanto, esto también será un vector de 1 por 80. O sea, lo que estamos haciendo acá es querer multiplicar tres vectores de 1 por 80. Si los tres tienen el mismo tamaño, así, como estamos viendo acá, entonces yo lo puedo multiplicar los tres, sí, lo puedo multiplicar. Y el producto de esos tres también me va a salir un vector de 1 por 80. Pero para que se tenga un resultado también de 1 por 80, ¿qué requerimos? Requerimos colocarle el puntito. Punto, punto, entonces ahora sí, se multiplica elemento tras elemento. Por ejemplo, si acá tengo el 2, acá tengo el 3, acá tengo el 4, sería 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, primer resultado. Siguiente, tengo un 0, tengo un 1, tengo un 2, resultado 0. Y así, ese puntito indica que vamos a multiplicar elemento con elemento. Si no le ponemos el puntito, va a dar un error. ¿De acuerdo? Entonces yo les puedo dar tan así, miren, exponencial, coseno por x, e inclusive lo puedo acá todavía complicar más y decir esto entre puntito, paréntesis, 1 menos x. Entonces ya tenemos una operación un poco más compleja, donde esta división, todo esto de acá me sale 1 por 80. Este vector de aquí también me sale de 1 por 80. Entonces un vector grande de 1 por 80 entre otro de 1 por 80, también va a salir con el puntito 1 por 80. Bien, entonces regresamos. Listo. Y otra manera también de presentar múltiples gráficos, vean, sería hacer una subdivisión. ¿Cómo? Hacemos un subplot. 2, ahora les explico, 2,3,1. Ponemos la coma y graficamos x versus x, fx1. Luego, 2,3,2. Voy a volver a graficar lo mismo. Aquí ya voy a colocar y versus fy. A ver, ¿qué significa entonces el subplot 231, 232, 233, etcétera? Regresamos acá. Si yo coloco subplot 2,3,1, donde ese 1 va a ir cambiando, significa lo siguiente, que la figura va a tener, como pueden por acá ver, dos filas. Muy bien, dos filas. Se divide en dos. ¿Qué más? Tres columnas. Pueden ver acá, tres columnas. Entonces se divide en tres. Tres columnas. Y el último número, que es el que sí va a cambiar, es el 1. Quiere decir que esta ubicación es para el 1.
Este puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, 5 o hasta 6. Entonces, para nuestro ejemplo, estoy pidiendo que grafique en 1, en 2 y en 3. No me equivoco. 3. En esos 3 lugares aparecerán entonces los gráficos. A eso me refiero con el subplot. ¿De acuerdo? En conclusión, solamente estaría variando el último número, ya que los dos primeros se mantienen fijos porque determinan el tamaño, la dimensión de la subdivisión. Regresamos. Ejecutamos estas 3 líneas. Ahí pueden ver. Se ha dividido en... Claro, no aparece lo demás porque está en blanco. Vamos a agregarle, a ver, algo más. 2, 3, 4. ¿Qué ocurre si yo grafico solamente Y? Recuerden lo que les había ya comentado. A ver, veamos. Me sale una recta por defecto porque el X, que sería del 1 hacia adelante. Por eso me sale una recta. Y así tenemos entonces la forma de poder subdividir una ventana de figura en varias figuras a su vez. Simplemente con esta combinación. Sin dejar al lado el último dígito que corresponde a la ubicación. Y lo máximo que pueden llegar ustedes es a 6. Si le ponen 7 va a dar un error, obviamente. Ahora, ¿cuánto pueden subdividir? Pueden dividir 5 por 5, 7 por 7, 8 por 5. No he hecho la prueba para más. ¿Por qué? Porque también se hace más pequeño el gráfico. Y ya no se puede diferenciar bien todos sus detalles. Por eso lo limitamos de esa manera. Bien. Listo. Entonces ahora sí, continuamos con las diapositivas. Acá tienen más funciones para graficar. No olviden este exponencial, menos 5x al cuadrado. Vean cómo se está colocando. Siempre el puntito que ayuda a interpretar que hay una potencia. Y aquí tenemos una representación un poco, digamos, alternativa para poder graficar cuando tenemos un caso de multifunciones. Entonces, fx está representado mediante 3 funciones. Para todos los x menores a 0, entre 0 y 1, y para todo x mayor a 1. Y aquí trabajamos con los operadores lógicos que vimos en un momento. Entonces vean, es bien sencillo, porque solamente es hacer lo siguiente. Colocamos la función, el elemento x, con todos sus valores. De menos 2 hasta 3. Empieza en menos 2 y acaba en 3. Y en ese intervalo, 1000 puntos, incluyendo los extremos, ¿no? O sea, de 1 por 1000. Así. Y luego viene la función y. ¿Cómo la ingresamos? Ingresamos la primera función x al cuadrado. Aquí lo pueden ver, x al cuadrado con el puntito. Y esa función lo vamos a multiplicar con el puntito, pero con su restricción. ¿Cuál es la restricción? X menor a 0. Colocamos tal como está, x menor a 0. Ya está. Y como son varias funciones, tenemos que cambiar y ahora colocar la segunda función. ¿Cuál es la segunda función? 1 más 1. Y luego por su restricción. ¿Cuál es su restricción? X debe ser mayor a 0, mayor o igual a 0 y menor a 1. Aquí está. X mayor o igual a 0. También lo pueden invertir, no hay problema. Y X menor a 1. Ustedes dirán, ¿y el puntito por qué no lo hemos colocado? Pueden colocar el puntito acá. No hay problema. Funciona con punto o sin punto. ¿Por qué? Porque es una constante lo que tenemos adelante. Me refiero a ese 1. Por esa razón, entonces, no hay necesidad de colocar el punto. Pero para estar más seguros,
ustedes pueden colocarle punto a todos. Y así funciona sin ningún problema. Y la otra función es menos x más 2. Ponemos la función menos x más 2, el puntito por su restricción, que sería x mayor o igual a 1. Y ya tenemos el gráfico, como ustedes pueden notar acá, de color verde. Bien, entonces trasladamos todo el plot, ya saben que es color verde. El punto, para verlo, acá el punto no es por el punto de operación, sino solamente para ver con puntos consecutivos. Que observamos no se aprecia porque son pues 1000 puntitos. Están tan juntos uno del otro que se ve como si tuviese todo un solo trazo. El grid on es para habilitar la cuadrícula. Yo le puse grid minor, ¿recuerdan? Para ver una cuadrícula más pequeñita. Y este comando del título va a permitir entonces colocar el título acá en la parte superior del gráfico. Pero como les decía un momento, pueden también obviarlo, porque a través de esta herramienta que es Insert o View, pueden agregar título, pueden agregar también etiquetas, pueden agregar en la leyenda, muchas cosas más, un poco para adornar el gráfico. ¿Bien? Entonces pasemos ahora al MATLAB. Listo. Traslademos todo lo que hemos visto al MATLAB. Listo. Entonces, empezamos. X en la diapositiva está definido de menos 2 hasta 3. Menos 2 hasta 3. Voy a colocarle 2000 puntos. La función de X, vamos a llamar Y, en un intervalo de, para todo X menor a 0, X al cuadrado. Entonces colocamos entre paréntesis X al cuadrado en el puntito. Aquí el puntito con la restricción. Para todo X menor a 0. Más la otra función, que es 1, el puntito y el por. Vamos a considerarlo, que no es necesario. Aquí va la otra restricción. X debe ser menor a 1. Todo X menor a 1. Y a la vez Y, X debe ser mayor o igual a 0. X debe ser mayor o igual a 0. Vamos a colocarlo entre paréntesis las dos restricciones para que podamos diferenciarlo mejor. Y la tercera función, que también irá pues función por su restricción, es 2 menos X. Su restricción es para todo X mayor o igual a 1. Ponemos el plot, color verde por ejemplo, y con esto ya tenemos entonces nuestro gráfico. Ahí lo pueden ver. Pueden también aumentar el tamaño o grosor, perdón, lo podemos hacer, pero eso, como les decía, lo vamos acá, insertar, vean acá, línea, una flecha y un título. Pueden también insertar una leyenda, una etiqueta, eje horizontal. O sea, todo lo que se hace ya hoy en día a través de nuestra opción directa de la barra de herramientas, también se hacía antes a través de código, presentado pues con el MATLAB, ¿no? Por ejemplo, quiero agregarle una etiqueta al eje Y. Usamos Y label, función. Ya ustedes elijan, ¿no? Si optan por
por el código, o bien después, o bien usan entonces las herramientas que tienen ahí en la propia ventana. Sí, lo que ocurre es que en el gráfico que tenemos en nuestra diapositiva utilizó el puntito acá. Y ocurre que el puntito solamente presenta el salto. Ahora vamos a ver, ahí está, presenta el salto. Como yo lo hice sin el puntito, ¿qué ocurre? Une todos los puntos. ¿Recuerdan cuando es el primer gráfico? Une todos los puntos, por eso que no se ve ningún salto, ningún vacío. Todo es junto, todo es continuo. Pero al usar el puntito, ajá, presenta ese salto. ¿Listo? Muy bien, ahora nos vamos al gráfico 3D. El 3D es muy similar al 2D. La única diferencia es que ahora no necesitamos de dos vectores, necesitamos de tres vectores. Y esos tres vectores, recuerdan, también deben tener el mismo tamaño, o sea, la misma dimensión. Entonces, nos vamos por acá. Si queremos usar plot en tres dimensiones, necesitaríamos trabajar entonces con tres vectores. Y los tres deben ser del mismo tamaño. Mismo tamaño. Y el gráfico se va a dar pues en el espacio, con la opción que usted va a poder rotar y verlo de cualquier ángulo. Pero el comando ya no es plot nada más, sino es plot 3, como pueden apreciar. ¿De acuerdo? Ese por un lado. Vamos a colocar tres vectores y ¿cómo haríamos? A ver, por ejemplo, si acá tenemos el 1, vamos a empezar por izquierda a derecha. 1, 2 y 1. Este es X, este es Y y este es Z. X1, muy bien. Acá está el 0, X1, Y1, hacemos la intersección. Y, perdón, Y es 2, confundiendo acá. Y es 2. Si Y es 2, entonces acá hacemos 1, 2, ¿no? Hacemos la intersección. Ya está. Y Z, como pueden ver acá, vale 1. Entonces lo que hago es elevarlo. Ya está en el espacio. Este es el puntito que corresponde a este primer conjunto de puntos. Luego voy a tomar el segundo conjunto de puntos, luego el tercer conjunto de puntos y el último conjunto de puntos. Y eso va a hacer de que se grafique en 3D. Bueno, ya no sé cómo pueda salir la función. Ese por un lado. Y por otro lado, tenemos también el gráfico en 3D a partir de funciones. Por ejemplo, tengo esta función, quiero graficar y le tengo que dar valores para X en cierto intervalo, para Y en cierto intervalo. Una vez que tengo X y Y, ya usamos una función llamada meshGrid, que vamos a verla luego, y tenemos ya ahora una superficie. Una superficie. Y también lo podemos girar en tres dimensiones. ¿De acuerdo? Vamos entonces a nuestra diapositiva. Ya. ¿Te refieres a las grabaciones de clase o las grabaciones de los archivos? ¿Las clases te refieres? O sea, de clase, ya. En realidad, esto aquí, el mismo sistema de la universidad lo almacena, lo sube. Y si no me equivoco, por ejemplo, yo puedo ver las anteriores clases. Ustedes llegaron al aula virtual, están aquí. No sé si será para ustedes igual, o casi igual de repente. Ingresan a videoconferencia y acá ustedes hacen clic, bueno, al menos yo hago clic acá, o si no me voy por aquí y veo las sesiones, las grabaciones. Y ahí están las clases anteriores.
Si no los encuentran, lo buscan por fechas. Son pocas, salen inmediatamente todas, ¿no? Así lo encuentran. Videoconferencia. Van para acá al menú y grabaciones. Listo, para ir finalizando. Estamos aquí. Acá hay más gráficos ustedes pueden ya también representarlo. La única comentario que podría hacer es el siguiente. Si usamos plot, como pueden por acá observar, plot, ya saben que todo se ve de manera continua. Si usamos stem, lo pone de este. Recuerden que los gráficos son puntitos, ¿no? Que el MATLAB lo une. Si usamos stem, le pone así, una vertical, a cada puntito. Y eso es lo que está en este lugar. Claro, con un pequeño círculo en la parte superior. Son como impulsos. Es una forma de representación diferente. Y bar lo pone en barritas, así, barritas delgadas, y va formando la figura. Son entonces estilos de representaciones gráficas. Y por acá también tenemos otro ejemplo que no es nada complicado, donde se pide que dibujar las gráficas, las funciones y, seno de x y b igual logaritmo de a en tal intervalo. Utilizar la orden grid para estimar un intervalo en el que se encuentre el punto de intersección, la intersección. Entonces graficamos x, graficamos y, x versus y, y de esa manera podemos tener dos rectas y la intersección sería, pues, por supuesto, donde está ahí representado mediante un zoom. Haciendo uso del zoom, comprobar que las coordenadas de punto de intersección son estas cantidades. Para usar el zoom, se pueden directamente trabajar con el propio MATLAB. Mira, hemos indicado, ¿no? Tenemos el gráfico, acá tenemos el zoom más, o zoom in, perdón. Hacemos clic, botón izquierdo y seleccionamos una parte. Y hacemos el zoom cuantas veces queremos. Y el zoom menos. Y ya aparecen los puntitos, vean, que estábamos comentando. Entonces, si queremos hacer un zoom muy particular, voy a trabajar entonces con este zoom muy particular. Por acá. Colocamos axis. Abrimos corchetes y cerramos corchetes. Yo quiero que en el eje X me muestre de 0 hasta 1 nada más. De 0 hasta 1. Y en el eje Y que me muestre de 0.5 hasta 1.5. Ese es un particular. Se me va a restringir esa parte, F9, y solamente aparece esa porción, como pueden notar, de 0 a 1 y de 0.5 a 1.5. Y eso sirve muchas veces porque queremos presenciar algo, digamos, específico, definido por esos intervalos. Caso contrario, usan ustedes esta herramienta y empiezan a hacer el zoom cuantas veces usted lo desee. Bueno, entonces, para que no quede incompleto, bueno, ya la clase se me está yendo ya el día de hoy, esto lo podemos hacer el día viernes, muy rápido, ¿de acuerdo? Y vemos la intersección. Porque una opción más también para poder ver la intersección de ella sería los gráficos en 3D. Todo esto es lo que yo les he comentado. ¿De acuerdo? Ya. Te sale esta última, Max, ¿te refieres a esta última? A ver. Ya. Por lo siguiente, Max. Te sale por lo siguiente. Aquí yo utilicé un puntito. Lo retiras. El gráfico sí debe salir tan igual como el tuyo. Ahora sí. Pero igual, el puntito hace que se vean puntos por cada par ordenado y por eso que se veía ese agujero, ese vacío, mejor dicho, ¿no? Ok.
Listo. Muy bien. Bien, entonces como le estaba comentando, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esta parte última que estábamos viendo. Me refiero a esta diapositivas. Cambié de diapositiva, de ventana. Voy a regresar a la diapositiva. Ya, aquí. Este comando plot3 también permite, al igual que plot, también codifica el tamaño, el ancho de la línea. O bien lo hacen desde el código, desde texto, o bien lo hacen desde la barra de herramientas que tenemos acá, ¿no? En la ventana de figura. Y esto sí lo haríamos ya el día viernes. Lo que les comentaba sobre funciones, que depende entonces, así como también la de acá, puede graficar la silla de montar, el sombrero de la bruja, el paraboloide, la esfera, en fin, todos ellos. ¿De acuerdo? Y lo complementamos también con esta parte de la intersección. Con respecto a los libros, sí, el libro que yo diría que es bien, digamos, didáctico es el libro llamado Autore Chapra, que está ahí en su sílabo y también está ahí como, lo tenemos ahí, es Chapra Métodos Numéricos, ese no, lo pueden descargar también de internet, totalmente libre, pero búscanlo así, Método Numérico para Ingenieros, del autor Chapra. Ahí les pongo la carátula. Ujú. Sí, sí, David, justamente eso vamos a coordinarlo con compañera Camila. Vamos, yo le voy a mandar ahorita el horario probable. Pero bueno, ya con esto hemos finalizado la clase, ¿correcto? Entonces el día viernes estaríamos continuando con lo que ha quedado. Pero podemos aprovechar un par de minutos de repente, me pueden decir un tentativo horario y así hacemos más fácil de repente la fecha de la recuperación. A ver, un tentativo horario. Pueden en la mañana, tarde o noche. Mañana de repente no, ¿no? Porque están con clases. ¿Cómo están en la tarde o en la noche? A ver, chicos, un tentativo horario. En la mañana, ya. Mañana dice que están full. Noche me dicen por ahí. Listo, ya. Entonces la mañana lo voy a descartar. Yo voy a plantearle tarde o noche. Ya, perfecto. Yo le voy a plantear entonces, compañera Camila, horario para la tarde y la noche. Y así escogemos en la semana y a ver si lo hacemos el día jueves, el día sábado que viene, o en su defecto ya la otra semana, mucho más tranquilos. ¿Sí? Porque de repente, como ya el sábado víspera también de elecciones, no va a ser por ahí alguien que esté viajando y se hace complicado. Pero yo lo propongo. A Camila le propongo ahí unos 2, 3 tentativos horarios y ya se determina si lo hacemos en esta semana o la próxima semana en ese horario. Ya, correcto. Yo lo voy a plantear. Listo, David. Muy bien. Bien, chicos, muchas gracias entonces por participar el día de hoy. Hasta el día viernes. Muy bien. Buenas tardes con todos. Voy a subir el archivo que hemos preparado también al aula virtual. Gracias, hasta el día viernes. Y yo lo subo inmediatamente. A unos 3, 4 minutos más y el archivo va a estar subido con la fecha de hoy día, ¿no? 5 de abril. Nos vemos con todos. Buenas tardes.